Bienvenidos de nuevo a este estudio de la palabra, a este tiempo con el Señor, a este tiempo de estudiar y profundizar en la palabra. Como sabéis, hemos estado llevando, por lo menos por mi parte, hemos estado llevando un estudio dividido en tres partes sobre los versículos del capítulo 5 de Gálatas, sobre los versículos 23, 22 y 23, sobre el fruto del Espíritu. Y hemos estado viendo ya algunas características del fruto del Espíritu, y en este tiempo, en este estudio, en este último estudio, tercera parte de este estudio, vamos a ver las últimas tres características que nos quedan sobre lo que es el fruto del Espíritu. Así que vamos a leer en Gálatas capítulo 5 y versículos 22 y 23 para recordar de lo que estamos hablando. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor y Padre, en este tiempo queremos pedir tu dirección, queremos pedir que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento y sobre todo darte gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y por tu amor, y gracias porque podemos de nuevo disfrutar de esa palabra tuya, podemos de nuevo disfrutar de tu revelación, de aquello que nos dices y cómo nos lo dices para que sea guía para nuestras vidas. Queremos darte las gracias por ese amor infinito, eterno que tienes para con nosotros, y gracias sobre todo en este momento por poder disfrutar de este tiempo juntos, por poder alabarte, por poder glorificarte y por poder estudiar y saber también más de ti. Pedimos que tú bendigas este tiempo, pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para recibir tu palabra, para recibir aquello que en esta tarde, en este tiempo quieres decirnos a cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues continuamos, como decía, con el estudio sobre los versículos 22 y 23 de Gálatas capítulo 5. Hemos estado viendo ya, hemos visto sobre el amor, sobre el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Ahora vamos a ver en este último estudio sobre la fe, la mansedumbre y la templanza. Antes quiero decir una cosa y quiero que quede claro, aunque después lo recalcaré, pero lo que quiero que tengamos muy claro, y el primero yo, es que todo esto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no son actitudes, no son características del fruto del Espíritu que cualquiera puede tener y que puede hacer a voluntad. Mientras que vemos que en los versículos 19, 20 y 21 se nos habla de las obras de la carne, que sí son cosas que somos atraídos y somos llevados y se hacen por nuestra concupiscencia, por nuestro deseo. Vemos que en los versículos 22 y 23 las cualidades o características del fruto no es una obra propiamente nuestra, sino que es una obra del Espíritu Santo de Dios que hace y que obra en nosotros, que Dios está ahí moldeando y modelándonos a imagen de su Hijo poco a poco. Y estos frutos, o este fruto, perdón, no frutos, sino este fruto del Espíritu es consecuencia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Porque si os dais cuenta, y salimos ahí al mundo real, al mundo que hay fuera, al mundo que tenemos, en el que vivimos, cada una de estas características son muy difíciles, si no imposibles, de encontrar en aquellos que no tienen al Señor, que no tienen al Espíritu Santo obrando en ellos. Puede que alguien tenga algo de paciencia, puede que alguien tenga algo de bondad, puede que alguien tenga algo de gozo en aquello que hace, pero siempre le va a faltar alguna de esas características, mientras que en el creyente
puede que haya algo en el que, como decía, puedas estar, pues puedas tener más o menos, ¿no? Puedas estar más lleno del Espíritu Santo o menos lleno del Espíritu Santo, pero esas cualidades, esas características van a ser una constante en la vida del creyente. Bien, vamos a pasar luego a ampliar un poquito más todas estas cosas, pero vamos a seguir con la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, pues el diccionario de la Real Academia, un diccionario que tengáis a mano, pues lo que se nos dice es que la fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Y si vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 1, se nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo tiene que ver con la definición que da el diccionario, pero fijaros que se nos habla de certezas y de convicciones. No se nos habla de supuestos, se nos habla de certezas y de convicciones. Es la certeza de lo que se espera, algo que es cierto, que vamos a recibir, y es la convicción de lo que no se ve, algo que nos convence sin haberlo visto. Eso es lo que se nos dice que es fe. Y la fe también viene del griego pistis y significa, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con el carácter de uno del que se puede confiar, ¿no? Y fe precisamente es lo que tenemos para con Dios, porque es el carácter que Dios tiene para confiar en Él, porque podemos confiar en Dios, tenemos fe en Dios. Pero la fe tiene un significado tanto activo como pasivo. Activo en cuanto a que la fe nos mueve a hacer cosas para y por Dios. Y pasivo porque es algo que tenemos en el interior y que en nuestro interior se desborda, se expande y se demuestra en todo lo demás. Es algo que está funcionando en nosotros y que no ven los demás. Nuestra fe interior, esa fe de creencia en Dios, esa fe de confianza en el Señor, esa fe de esa certeza de lo que se espera, de esa convicción de lo que no se ve, es esa acción pasiva dentro de nosotros. Y sin embargo la acción activa es aquello que se ve. Nos dice Santiago sobre la fe que tiene que ver precisamente con la demostración activa, con esas obras. Nos dice capítulo 2, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa característica activa, esa acción activa de esa fe. Por lo tanto, la fe, decíamos que tiene que ver con esa fidelidad, con esa honestidad, con esa confianza. Y no solamente es esa confianza en Jesucristo para salvación, que sí, que la fe es así, es verdad, que tiene que ver con esa confianza, esa creencia en Jesucristo para salvación. Y no tiene que ver tampoco solamente con esa doctrina teológica, sino que tiene que ver también con nuestra propia vida personal. Es una virtud que tiene que distinguir al cristiano en sus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque al final uno también tiene que tener esa disponibilidad de ser fiel a los demás. Esa, esa característica, esa cualidad de ser leal, de ser honesto a los demás, y que los demás puedan ver en nosotros también alguien en quien confiar, alguien en quien poder tener esa confianza y poder ver que somos fieles, que tiene que ver con fidelidad. Fijaros lo que se nos enseña en Eclesiastés capítulo 5
y versículos, los primeros versículos, aunque no voy a leerlos todos, pero por ejemplo a partir del versículo 2 y hasta el versículo 5 se nos dice: no te des prisa con tu boca y tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Con esa fidelidad, esa honestidad. ¿Por qué tenemos fe en Dios? ¿Por qué tenemos esa confianza en Dios? ¿Por qué para nosotros Dios es fiel? ¿Por qué nosotros tenemos esa fidelidad para con Él? Porque Él cumple sus promesas, porque Él es digno de esa confianza, Él es digno de esa, fidelidad hacia Él. Por lo tanto, tenemos fe en Él por todo eso. Entonces, lo que Dios demanda de nosotros, y aquí lo que Pablo nos está diciendo en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, es que esa fe tiene que ver con que los demás también puedan tener confianza en nosotros y puedan ver nuestra fidelidad para con Dios y para con su obra y para con nuestro ministerio que Dios nos ha encargado. Por lo tanto, considero y veo que aquí fe no es solamente esa mera confianza en Jesucristo para salvación, que tiene que ver, como decía, para esa salvación, sino que significa el tener esa fidelidad, esa honestidad, esa lealtad, esa fidelidad para con Dios. No solamente es creer en algo al azar, sino que tener esa fidelidad, esa honestidad para con Dios, y que los demás vean en nosotros esa fe para que puedan también confiar en nosotros y puedan ver en nosotros alguien a quien acudir, alguien honesto, alguien leal, alguien en quien poder confiar y alguien en quien poder acercarse y decir: oye, quiero tener lo mismo que tiene esta persona. Un hombre fiel en sus palabras, una mujer fiel en sus palabras cumple las promesas. Es un hombre en quien y una mujer en quien se puede confiar y en que se puede creer. El cristiano, la cristiana, es fiel como hombre, como mujer, fiel como vecino, como vecina, como amigo, amiga, esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija. Es fiel en su trato personal con los demás, es fiel en sus promesas. De ahí esa fe, que es también ese fruto, esa característica del fruto del Espíritu Santo. Y es lo que nos hace accesibles a Dios, porque es por medio de la fe que tenemos acceso a Dios. Es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo que nosotros somos salvos. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 29, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es Dios quien hace que nosotros podamos tener esa fe, porque Él es alguien digno de confianza. Eso es lo que nos hace accesible a Dios. En un creyente que tiene el Espíritu de Dios, su fe no menguará jamás. Podrá uno estar más lleno del Espíritu o menos lleno del Espíritu Santo, pero no menguará jamás. Cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, tiene que ver no con que el Espíritu se vaya de nosotros y venga. Nosotros somos los que estamos intentando reemplazar el Espíritu Santo por otras cosas que no tienen que ver con Dios. Pero Dios sigue dejando que su Espíritu obre en nosotros. Y todo este fruto del Espíritu tiene que ver con eso, tiene que ver con el estar más lleno o menos lleno del Espíritu, tiene que ver con que, no con que nuestra fe va a fallar o va a desaparecer, no, sino que nuestra fe no va a menguar jamás, va a estar siempre ahí, pero habrá momentos que sean más complicados y momentos que sean más complicados. Habrá momentos en los que esté más lleno del Espíritu o menos lleno, habrá momentos en los que deje obrar más al Espíritu y otros menos, pero la fe va a estar ahí igual que todo lo demás. Y
Y no solo es para salvación, sino que también es para que opere en los dones que se nos han dado a través de Dios. Es para que haga su obra, su ministerio con esos dones que Dios nos ha dado. La fe también es ese gozo, ese regocijo que brota de ver la misericordia para con nosotros de Dios, de ver esa bondad de Dios para con nosotros, de ver ese amor de Dios para con nosotros, y que nos lo comunica a nosotros. ¿A través de qué? A través de ese perdón de pecados, de ese amor infinito que tiene para con nosotros, de esa paciencia que tiene para con nosotros, al fin y al cabo, de esa confianza plena que podemos tener en Dios. Mansedumbre. Bien, pues la mansedumbre se equivoca muchas veces y lo igualamos a una persona que es mansa, una persona que es débil. Si nos vamos al ámbito taurino, fijaros que cuando se habla de un toro manso, se habla de un toro sin fuerza, de un toro que no embiste, de un toro que no está preparado para esta fiesta nacional, ¿no? Pero la mansedumbre no tiene que ver con debilidad. La mansedumbre es, según el diccionario, es la calidad de manso, es la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Tiene que ver con el carácter de una persona. Y viene de la palabra griega prautes, que significa prudencia, que significa gentileza, que significa afabilidad, mansedumbre, amistad, dulzura. Es lo opuesto a la aspereza, es lo opuesto al mal temperamento, al enojo repentino. La mansedumbre, ¿qué es lo que hace? Soportar la incomodidad. Esta característica del fruto se manifiesta cuando nosotros estamos totalmente rendidos a Dios, porque vamos a ser mansos y vamos a aprender del Maestro, de Cristo. La mansedumbre, como decía, la mansedumbre de Dios no implica debilidad. El creyente que está con el Espíritu, que tiene el Espíritu Santo, manifiesta mansedumbre. Y uno también puede conocer esa indignación, ese poder de la indignación, uno puede conocer ese poder de la frustración y demás, pero asimismo seguirá siendo manso. Fijaros que el propio Jesús nos dice que tenemos que aprender de él, que es manso y humilde. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo y versículos 28, 29 y 30 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y este yugo que dice sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros, tiene que ver con esas circunstancias, esas adversidades por las que Jesús también tendría y tenía que enfrentar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que está aquí diciendo el Señor Jesús es que a pesar de toda la fuerza que yo pueda tener, a pesar de todo el poder que pueda tener, soy manso en el trato para con los demás, dulce en ese trato con los demás, afable en el trato con los demás, amable en el trato con los demás. Sigo siendo manso. El Señor Jesús se enojó cuando vio allí a los cambistas en el templo, pero sin embargo él seguía siendo manso. Enfrentaba la verdad con fuerza, enfrentaba las mentiras de los fariseos con fuerza de la verdad de Dios, pero seguía siendo manso, mostrando amor. Es un lugar elevado que se concede a esta mansedumbre, porque no todo el mundo lo tiene, no es algo que se tenga normalmente. Solamente aquellos que son hijos de Dios, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, tienen esa mansedumbre. Y es un ejemplo que nos da el propio Señor Jesús. También lo podemos ver en Moisés, ¿no? Cómo tenía ese poder, esa fuerza de liderazgo, pero sin embargo se mostró siempre dispuesto a aceptar esos daños personales, sin resentimiento, sin recriminación ninguna para con los demás. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo obrando en nosotros, dando esa característica del fruto, esa mansedumbre, ese carácter afable, ese carácter que, a pesar de enojarte contra aquellas cosas que están mal, pero no usas la violencia para combatirlas. ¿Vale? Hay muchas cosas que se nos dice en la Biblia, que pues hay muchas personas que no van a heredar el cielo, o que no van a heredar la vida eterna, que no van a estar con el Señor por practicar esto o lo otro. Bien. Y nosotros debemos de luchar contra eso. Bien. Pero no con violencia, sino con mansedumbre, con ese carácter afable. Nosotros no podemos llegar y decir: porque has robado,
pues entonces te vamos a cortar el brazo. Acción, reacción. Cometes un acto de violencia, nosotros cometemos un acto de violencia contra ti. No, tenemos que actuar con mansedumbre. ¿El acto está mal? Sí, está mal. Hay que reprender, hay que corregir, hay que exhortar con amor y con mansedumbre, sin utilizar esa violencia. Los malos no se resienten ante la adversidad. ¿Por qué? Porque aceptan todo como un efecto sabio y un efecto amoroso de ese propósito que Dios tiene para con nosotros. El que tiene mansedumbre soportará a los unos y soportará a los otros. Aún con sus palabras, pues responderá con mansedumbre ante esos vituperios, ante esas blasfemias, ante cualquier cosa que venga contra nosotros. El propio Señor Jesús, cuando estaba allí en la cruz y estaban recriminándole que, fíjate tú que eres, deja de hacer, mira en qué situación estás, si eres Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. La mansedumbre conduce a una conducta de cortesía, de amabilidad, de responder sin rencor, de discutir sin intolerancia, de encarar la verdad sin un resentimiento, sin enojarnos, sin pecar. Ser amables, pero no débiles. Poner la otra mejilla, pero no demostrando debilidad, sino mansedumbre. La mansedumbre es una manifestación del Espíritu Santo, es una manifestación de ese fruto del Espíritu Santo, y que es evidente que solamente aquellas personas que están rendidas a Dios pueden mostrar. Templanza. ¿Tiene que ver también con mansedumbre? ¿Puede ir de la mano de la mansedumbre? Sí, podría ser, puede ir, pero una cosa tiene que ver con el carácter y otra con la actitud, ¿vale? Templanza viene de la palabra griega en kateia y significa el control de uno mismo. También es conocido como el dominio propio. La templanza es una cualidad humana, nos dice también una definición, que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación o continencia para evitar daños, dificultades e inconvenientes. La templanza es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos, placeres o instintos. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. La templanza es un valor que permite al individuo tener dominio y control sobre sus actos, logrando mantener el equilibrio a través del disfrute de las cosas buenas, sin caer en el exceso, ya que se puede transformar en un daño. El control de uno mismo es una de las virtudes cardinales, esenciales en un creyente, en un cristiano. Tenemos que ser moderados. Se nos dice que tenemos que ser moderados, que tenemos que ser equilibrados en nuestra conducta, que tenemos que refrenar nuestras pasiones, que tenemos que evitar dejarnos llevar por nuestras pasiones y por nuestros deseos. Es el control propio en el pensamiento, en nuestro enojo, en nuestro hablar. Es el ejercicio de ese dominio propio, y ese ejercicio del dominio propio refleja el poder de Dios en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. El apóstol Pablo aquí en Gálatas emplea este término, el término de templanza, en relación con el obrar del Espíritu de Dios en nosotros. Así que lo que hace es que el hombre natural, el hombre carnal, de repente, y si veis todo lo que es la lista anterior de las obras de la carne, de repente lo que hace es que todo eso controlarlo. No es que sean méritos nuestros, sino que es el Espíritu que obra en nosotros, que nos hace controlar
todas esas pasiones, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que hace es que nos hace ver que esa vida espiritual abarca el control de todas esas pasiones y todos esos impulsos de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, y así comprendemos que la manifestación del Espíritu Santo en nosotros se traduce en el fruto y en la característica del fruto, que es la templanza. Se traduce en un equilibrio, se traduce en una paciencia, que antes también hemos visto, esa paciencia, aunque es algo más que paciencia, ¿no? Es ese buscar equilibrio en todo eso. Se opone a toda esa inmoralidad, a toda esa impureza, a todo ese libertinaje que hemos mencionado ahora mismo. El dominio propio contra todos esos apetitos, tanto sexuales como sensuales, como sensoriales, ¿no? Todo aquello que nos pueda producir un placer fuera del propósito de Dios, y un placer que al final no es tal placer, sino que nos lleva a una decadencia y una dependencia de todo ello. Mientras que aquel que es templado, aquel que es forjado, fijaros, porque templanza, cuando hablamos de una espada que es templada, tiene que ver con cómo se va trabajando el hierro para conseguir esa fortaleza en ese hierro y que sea algo equilibrado. Eso tiene que ver la templanza. Bien, pues hasta aquí hemos visto pues todo lo que tiene que ver con estos versículos, pero aún pues quiero todavía deciros algunas cosas. No termina aquí el estudio. Pablo nos afirma que quienes han recibido el Espíritu Santo con anterioridad y que tienen al Espíritu Santo en su vida, son aquellos que deben condenar lo que es andar en la carne. Y carne se refiere a las cosas que hacen los seres humanos. Decía antes que tiene que ver con ese hacer nuestro y ese obrar del Espíritu Santo en nosotros. Entonces la carne se refiere a esas cosas que nosotros hacemos con nuestras propias fuerzas, y es contrario con lo que Dios hace por nosotros, enviando a su Espíritu en nosotros. Pablo lo que hace es basar su afirmación en que aquellos que eran convertidos, está hablando con los gálatas, pues aquellos convertidos gálatas reciben el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús. Y antes de exigirles cumplir una ley, las obras de la ley no son necesarias para recibir al Espíritu Santo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Para recibir al Espíritu Santo lo que tenemos que hacer es tener esa fe de la que hemos hablado, confiar en Dios, creer en su Hijo Jesucristo, y entonces recibiremos la salvación. No es por obras. Yo no tengo que cumplir una ley, cumplir unas obras para poder recibir al Espíritu Santo, poder recibir esa salvación. Recibir el Espíritu Santo para Pablo es algo indispensable para ser cristiano, y es un efecto fundamental de esa fe de la que hemos hablado. Ahora, hay una diferencia entre los que están bajo la ley y los que están bajo la gracia. Y es que los que están bajo la ley se ven como esclavos, y los que están bajo la gracia se ven como hijos de Dios. Pero esa nueva posición se puede atribuir a dos factores importantes, que deben de estar en nuestra vida. El primero, o que debemos cumplir en nuestra vida. Primero, aquellos que, por un lado, está que nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe ¿en quién? De la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 3 y versículo 26 nos dice: Gálatas capítulo 3 y versículo 26 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
por la fe en Cristo Jesús. Juan capítulo 1 y versículos 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, esa fe obrando en nosotros es la que nos hace hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, y que tiene su expresión más testimonial o más visible en el bautismo, expresando que somos ahí, que estamos siendo revestidos de Cristo. Y por otra parte, o ese segundo factor, es que Dios envía su Espíritu a los corazones de sus hijos en respuesta de la fe. Y esta fe es la que activa la posición, es la que activa esa condición de hijos de Dios, capacitando al creyente para dirigirse a Dios como Padre y produciendo en el creyente esas características o cualidades del fruto. Porque es cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Es quien da vida, es quien produce en el creyente ese fruto, quien da vida y produce en el creyente ese fruto, identificando esa práctica de la conducta cristiana, demostrando esas cualidades o esas características del fruto del Espíritu de Dios. No es que cada una de estas características sean un fruto del Espíritu, sino que todo en conjunto es un fruto en el Espíritu, del Espíritu. La lista que se atribuye a las obras de la carne, lo que hemos visto en los versículos anteriores, son opuestas a la ley. Por eso Pablo dice que contra tales cosas, contra estas características del fruto, no hay ley. No hay ley. ¿Por qué? Porque no nacen de unas normas impuestas. No nacen de una ley que tenemos que cumplir a rajatabla, sino que nacen del que es el dador de la vida, del que pone en nosotros el querer y el hacer las cosas. Filipenses capítulo 2 y versículo 13 se nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Es Él quien produce el hacer, es Él quien produce el querer hacer esas cosas por su buena voluntad. No tiene que ver con nuestro poder, no tiene que ver con aquello que nosotros hagamos, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Es verdad que la ley son cosas que tenemos que cumplir, que hay que obedecer bajo la ley y bajo la gracia, pero a diferencia de estar bajo la ley y de estar bajo la gracia, radica en algo, en aquello en que la ley no puede ayudar a las personas, no nos puede ayudar a abstenernos de hacer todo aquello que es contrario a ella misma, que es contrario a la ley. ¿Por qué? Porque solo puede decirnos que no se debe hacer. Sin embargo, cuando uno tiene el Espíritu Santo, no solo nos capacita para hacer aquello que es ley, sino que también nos capacita para dar ese fruto, para que esas características y cualidades del fruto del Espíritu sean demostradas, sean generadas en nosotros. Y que nosotros, los creyentes, hemos crucificado la carne y sus deseos para una nueva vida. Eso es lo que Pablo expresa, y eso es lo que él ve en la crucifixión del creyente con Cristo, aquello que incluye esa muerte de los deseos pecaminosos. Por lo tanto, el fruto del Espíritu tiene en sí una relación mutua, tiene que ver todo, está todo unido, como decía en el primer estudio. No puede, ninguna de esas características, de 9 características, puede ir por separado. Van todas en conjunto, van todas en armonía, pero todas están basadas en un mismo principio, es el amor. El amor que Dios derramó en nosotros, así nosotros también derramarlo en los demás, a través de la obra del Espíritu. No es algo que nosotros hagamos porque sí, sino que es algo que el Espíritu está obrando en nosotros y que produce ese hacer y ese querer hacer esas cosas. Es el Espíritu trabajando en nosotros. No debemos de confundir obras de la carne con el fruto del Espíritu. Hay una grandísima y enorme e incomparable diferencia entre una cosa y la otra. Las manifestaciones de la carne son llamadas obras, no frutos. Son llamadas obras, y las obras es aquello que hace uno. El fruto es lo que uno produce, pero no lo que produzco yo, sino lo que produce lo que hay en mí, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
Santo. Son actos del resultado del interior del creyente, del interior obrado por el Espíritu Santo. Entonces, y si no hay ese espíritu, si no hay esa gracia de Dios, son pecados, son esa impureza moral, inmoralidad, inmundicia, todo eso que hemos visto en Gálatas capítulo 5 y versículos 19 al 21. El fruto del Espíritu Santo indica una unidad, una singularidad, algo particular, único y exclusivo del creyente. Es algo que solamente el creyente, aquel que tiene el Espíritu, puede tener, mientras que las obras de la carne son, en su mayoría, originarias de conflicto, originan conflicto y originan confusión, mientras que el fruto del Espíritu lo que origina es armonía, no es un caos, sino que es todo lo contrario, es un orden. Las obras de la carne luchan entre sí. El fruto del Espíritu contribuye a la unidad y a la perfección. El fruto del Espíritu ayuda a triunfar en las debilidades, con esa templanza, con esa paciencia, mansedumbre. Las obras de la carne destruyen, debilitan y condenan al creyente a una vida sin Dios y a una vida eterna sin Dios. El Espíritu Santo nos ayuda también a orar, a buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque es quien intercede por nosotros. En Romanos capítulo 8 y versículo 26 se nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu hace triunfar, el Espíritu fortalece y hace perseverar. La carne debilita, la carne apaga espiritualmente y sin compasión ninguna. El Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo nos hace victoriosos. Y solo estas características y cualidades del Espíritu, del fruto del Espíritu, unidas entre sí, es lo que se produce en nosotros. Es lo que demanda Dios de aquel que tiene el Espíritu, de aquel que deja obrar al Espíritu en nosotros. Solo el Espíritu Santo nos hace victoriosos. Amén.